López Josué Manuel. Presente. Contreras Cotero Jamie Noami. No. Cutuc Aragón Luisa Lorena y Nicole. Tampoco. Díaz León Christopher Giancarlo. Presente. Gómez Alonso Edison Danilo. Tampoco. González López Andy Jorge Alexander. Presente. Gómez Canté Jefferson Luciano. Presente. González y Cajal Leilani Daniela. Presente. Hernández Pérez Diana Isabel. Todavía no. Presente. Ah, ya está. López González Keila Raquel. Presente. López Ortiz Joel. Presente. Maldonado Trejo Dasha Ailsa. Presente. Marroquín Cifuentes Eric Fernando. ¿No? Ordóñez Portillo Andrea Milena. Presente. Orozco Chiroy Cristian David. Q Carrillo Daniela Alejandra. Todavía no. Ramón Valenzuela Anderson. Presente. Rosa Rodríguez Génesis Abigail. Salazar Herrera Marco Sebastián. Presente. Sartí Herrera María José. Cian Patzán Edgar Saúl. Presente. Solares Rodenas Diego Antonio. Presente. Solís Quiñones Génesis Sofía. Presente. Profe, dice Nicole que ella tiene problemas con el internet. Nicole Cutuc Aragón, Luisa Lorena y Nicole. ¿Sí? Gracias. Shahab Pirir, José Valdemar. Y Martínez Cian Marcos Francisco. Presente. Muy bien. Una última vez para quienes no estaban o no me escucharon. Apen Juárez, Pablo Ángel Andrés. ¿No? Contreras Cotero Jamie Noami. Tampoco. Y Orozco Chiroy Cristian David. Perdón. Bucarrillo Daniela Alejandra. Todavía no. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Profe. Sí. Profe, disculpe, a mí me pasó lista. Sí, y me avisó Keila, creo yo, que no le servía el micrófono. Profe, a mí también ya me fui. pasó. Edison Danilo Gómez. Sí, profe. No. Gómez Alonso Edison, ya lo había marcado como inasistente. Ahí estamos. Gracias a ti. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Le damos la bienvenida al profesor César, que él nos va a dar esta pequeña microdocencia del día de hoy. Así que el tiempo es todo suyo, profe. Solo que no se le escucha. Ahí. ¿Se me escucha? Ahí estás. Ok. Muy buenas tardes a todos. Disculpen los inconvenientes por los auriculares, pero son problemas técnicos. Muy buenas tardes a todos, jóvenes. Un placer estar el día de hoy con ustedes. Realmente es un gusto para mí estar acá impartiéndoles esta pequeña clase y espero la participación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta en el desarrollo del tema, con toda la confianza pueden levantar la mano y hacer la pregunta que se le vaya presentando. De igual manera, pues yo espero de que a la hora de que pida colaboración de ustedes, ustedes puedan
hacerlo de la mejor manera posible y que vean el tema como algo interesante. Me platicaba el profesor Carlos que es parte de lo que están viendo ahora. Me comentaba que están viendo Word. No sé si me puede confirmar alguno de ustedes si es así. Sí, entonces no vamos a tener mayor dificultad para este tema. Se van a dar cuenta que está enlazado con lo que están viendo ustedes. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que se les tiene para el día de hoy. Vamos a ver. Déjenme ver acá. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? No, profe. Todavía no. No. Ahí está. ¿Y ahora? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Estamos entonces acá. Vamos a pasar a la presentación. No sé si logran ver la presentación. Sí, profe. ¿Sí? Ok, excelente. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a estar viendo lo que es procesadores de texto. Vamos a hacer unas pequeñas actividades con esto para que ustedes puedan participar. Mi nombre es César Alejandro Caririarte. Con mucho gusto pues voy a estar resolviendo cada una de sus preguntas y les vuelvo a repetir, espero yo que puedan entender el tema a plenitud y si les surgen dudas o preguntas, con mucho gusto yo se las puedo estar respondiendo. ¿Alguien me puede indicar qué es este logotipo? ¿A quién pertenece? A Word. Exacto. El día de hoy vamos a estar viendo procesadores de textos y Word es el procesador de texto por excelencia. Es el que todos utilizamos, el que todos conocemos, en los que mayormente, pues hoy en día, ahorita con esto de la pandemia y con las tareas, es el que casi la mayoría está utilizando. Vamos a seguir con la presentación. La agenda del día de hoy, pues, se parte en diferentes, ¿cómo le podríamos llamar? Secciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo primero, pues, fue la presentación del tema, como le vuelvo a repetir, procesadores de texto, y la presentación personal, en este caso la mía, con mi nombre, ¿verdad? César Alejandro Caririarte. Vamos a hacer la activación de presaberes, vamos a hacer preguntas al azar para que ustedes puedan contestar, para que ustedes puedan participar en la clase. Mucho ojo con esto, por favor. No tengan miedo en participar. No hay respuestas sin sentido. Es mejor que usted pueda participar y decir y ser corregido a quedarse con el pensamiento de ¿será que pudo haber sido lo correcto? Tal vez no, etcétera, etcétera. Vamos a tener luego el desarrollo del tema y por último una actividad de aprendizaje. Entonces les pregunto, ¿verdad? ¿Están listos, chicos? Sí. Excelente, Sí. muy bien. Entonces vamos a iniciar con el tema. Como principal, pues tenemos lo que es procesadores de texto. ¿Alguien me puede indicar qué es un procesador de texto? ¿O qué se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra procesador de texto? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Qué se le viene a la mente? Ojo con esto. Procesador de texto está compuesto o es una palabra compuesta por dos palabras. Procesador y texto. Dividámosla. Hagámoslo por separado. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra procesador? Que es una clase de software con múltiples funcionalidades. Sí, exacto. Puede ser una de las respuestas. ¿Alguien más? Muchas gracias. Dasha, ¿verdad? Sí, profe. Mucho gusto. ¿Alguien más? A ver, jóvenes, el profesor Carlos me dijo, primero básico es participativo, ellos son los que más participan.
van a decir que el profesor Carlos es un mentiroso. No, ¿Para la ¿verdad? creación de un texto? Para la creación de un texto, sí, también, exacto. Bueno, si dividimos la palabra procesador, viene de la palabra procesamiento. Todo lo que usted hace hoy en día lleva un proceso. Por ejemplo, el cepillarse los dientes es un proceso, ¿sí o no? ¿Cómo se cepilla usted los dientes? ¿Qué hace usted para cepillarse los dientes? ¿Qué hace para cepillarse los dientes? Alguien, cualquiera. Meterle el cepillo, abrir la pasta dental, le echa el cepillo. Exacto. Entonces, todo esto es un proceso, y cuando hablamos de procesadores de texto, es decir que esto va a llevar un orden, el cual nos va a llevar al final a un resultado. Ahora, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando usted que oye la palabra texto? Palabras. Palabras, letras, símbolos, todo eso es un texto. Todas las palabras que usted las va ordenando, que forman una oración, después forman un párrafo, todo eso es un texto. Entonces, cuando hablamos de procesadores de texto, vamos a hablar de un proceso ordenado en el cual vamos a tener texto. El más conocido hoy en día, Word. Como le vuelvo a repetir, yo creo que todos conocemos Word, ¿verdad? Por el símbolo azul y la W, y la página inicial de Word es esta. Pero ¿por qué se llama procesador de texto? ¿Cuál es el origen de un procesador de texto? Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros hoy en día. Bueno, sigamos con la presentación. ¿Alguien que me pueda leer el siguiente párrafo, que me levante la mano para darle la palabra? ¿Alguien que lo quiera leer? Que levante su manita. ¿Nadie me quiere leer, jóvenes? Ahí está. Keila Raquel, gracias por participar. Entonces voy a poner la presentación y puede leer, por favor. Es una aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto, a diferencia de los editores de texto que maneja solo textos simples. Excelente. ¿Alguien que me pueda explicar con sus propias palabras qué entendió de esto? Se los pongo en pantalla para que puedan volverlo a leer y que alguien me pueda explicar qué entiende. Christopher quiere participar. Ok, Christopher, ¿lo escuchamos? Nos da la información. Nos da la información. Sí, podría ser. Excelente. ¿Alguien más? Una participación más, por favor. Puede que nos sirva para crear. Puede ser que nos sirva para crear. Quitémosle el puede ser. Nos va a servir para crear. Como bien lo dice el mismo texto, ¿verdad? Nos va a servir para la creación, edición y modificación de documentos de texto. ¿A qué le llamamos documentos de texto? Documentos de texto le llamamos a lo que nosotros hacemos aquí en Word. Cuando nos dice crear, es decir, que nos va a dejar a nosotros el colocar palabras, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez un hola, ¿cómo están? Eso es una palabra. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Estaba ya la palabra en la hoja o yo la creé? Usted la creó. Usted la creó. Yo la creé. Entonces aquí cumple lo que es creación. Ahora también nos dice que hay edición. ¿Qué significa esto? Que yo puedo editar, le puedo agregar o quitar palabras a esta situación. Digamos que no quiero ponerle hola, ¿cómo están? Sino hola, ¿cómo se encuentran? Entonces, en este momento yo edité, cambié, borré algo y coloqué otra cosa, otra palabra. A eso es lo que nosotros le llamamos edición, cuando nosotros tenemos el control sobre un programa y nosotros podemos eliminar o agregar situaciones como nosotros se nos dé la gana. También nos dice la modificación. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen modificación?
¿Modificar algo? Modificar algo. En este caso, cuando nosotros hablamos de modificación, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos ciertas herramientas, las cuales nosotros le podemos modificar el tamaño de la letra. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una letra de tamaño 12, entonces vengo yo y no me gusta, la modifico a un tamaño de letra 22 para que se mire mal. Tenemos también lo que es el tipo de letra, también conocido como tipografía, y tenemos un tipo de fuente Calibri. No me gusta, quiero algo un poco más, qué sé yo, formal. Entonces le vamos a poner un Times New Roman. A eso se le llama modificación. Cuando nosotros le podemos hacer cambios a nuestro texto, tanto de tamaño como tipo de letra, también como color. Excelente. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? No, profe. No, profe. Está todo claro, ¿verdad? Bueno, yo espero yo que para la actividad de aprendizaje no vaya a tener yo notas de 2, 3 puntos, ¿verdad? Espero yo tener notas de 8, 9 y 10 puntos como mínimo. Ok, entonces sigamos. ¿Alguien más que me haga el favor de leer el siguiente texto, el siguiente párrafo? Jefferson levantó la mano. Excelente. Jefferson, le damos la palabra. Es una aplicación informática para la el creación. segundo texto, el segundo punto. Los procesadores de texto son una clase de software con múltiples funcionalidades para la redacción, tipografía, tamaño de letra o carácter, colores, tipos de párrafo, efecto artístico, otras opciones. Excelente, muchas gracias. Esto es lo que yo les adelantaba anteriormente, ¿verdad? Yo creo que pues a la altura de que al mes que ya vamos, no sé si ya les ha explicado el profesor Carlos que es un software. ¿Sí? Ya, profe. Sí. Ya, excelente. Entonces, sabemos que un software es una aplicación la cual está dentro de la computadora, algo que podemos ver, pero que no podemos tocar. Entonces, cuando nos hablan de software, es la aplicación de Microsoft, en este caso Microsoft Word, en la cual nos dice que podemos cambiarle, tal y como había hecho anteriormente, ¿va? Les indicaba yo lo que es la tipografía. ¿Qué es la tipografía? Es el tipo de letras que yo puedo utilizar. Hoy en día Word cuenta con una cantidad enorme de tipografías que pueden venir predeterminadas o bien que se pueden descargar. Dirían mis papás, ¿verdad? En mis tiempos tal vez existían un alrededor de 10 tipografías. Hoy en día Word se excedió, se emocionó con poner tipografías y tenemos una cantidad tal vez hasta de 200 tipografías en las cuales nosotros podemos elegir la que más nos guste. En este caso, yo tengo un tipo de letra Times New Roman, pero a alguien más le puede colocar Comic Sans MS y se van a dar cuenta, ok, aquí no pasó nada porque no seleccioné el texto. Ahora lo cambiamos y si usted se da cuenta, conforme usted va pasando o como se va pasando el puntero en cada una de las opciones, va cambiando el tipo de letra. A eso se le conoce como tipografía. Igual nos dicen que el tamaño de la letra, cambiarle el tamaño, el color, el tipo de párrafo y el efecto artístico, entre otras. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguna duda, pregunta, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos a proseguir con la presentación del día de hoy. Ok. Ahora, hablábamos, y esto nos lo indicaba en la anterior, que los procesadores de texto sirven para modificar, para crear, etcétera, 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 a diferencia de los editores de texto. Pero se va a preguntar usted, ¿y cuál es la diferencia entre un procesador de texto y un editor de texto? ¿Qué tanta es la diferencia o cómo los podemos diferenciar? Entonces, en la siguiente diapositiva nos hablan de ello. Dice, diferencia entre procesador de texto y editor de texto.
Ok, ¿alguien que me pueda leer el siguiente párrafo? Que me levante la mano, por favor. El profesor Carlos, dicen por ahí. ¿Les gustaría que el profesor Carlos leyera el párrafo? Sí, profe. Sí. Bueno, pongamos a participar al profesor Carlos, pues porque se mira muy como que ya tiene sueño, como que ya le está empezando a dar hambre, ¿verdad? Entonces, profesor Carlos, por favor, háganos el favor de leernos el párrafo. Está bien, está bien. Procesador de texto es una aplicación informática que permite crear y modificar textos con formatos diferentes. Ejemplos. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Vamos a verlo, es prácticamente lo que decía anteriormente, ¿verdad? Lo que decía la diapositiva anterior. Y nos vamos a dar cuenta que hay algunos ejemplos que nos dan acá, como el siguiente. Ok, bueno, puse mal la diapositiva, puse primero que entraran el siguiente texto. Vamos a dejar el texto ahí, ese fue error mío, disculpen. Y vamos a darnos acá. ¿Alguien me puede indicar a quién pertenece este símbolo? Este logotipo. Formato de texto. ¿Cómo? Notas. Bueno, formatos de texto dicen ahí, blog de notas. ¿Alguien más que me puede indicar a quién pertenece este logotipo? ¿No? Ok, este es un editor de texto siempre de la familia de Microsoft. Viene de la mano con lo que es Word, es muy parecido a Word. En sí vamos a hablarles el hermano pequeño de Word porque no contiene todas las herramientas que nosotros miramos acá. Más sin embargo, se puede y cumple lo de editor de texto. ¿Se acuerdan cuáles eran las características para para un procesador de texto? ¿Alguien que me pueda indicar 2 características de un procesador de texto? Editar y modificar. Exacto, muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces, yo tengo acá, miren, acá está, aquí abajo tengo este logotipo, conocido como WordPad. WordPad es un editor de texto muy parecido a Word, en el cual nos va a dejar crear, modificar, cambiar la tipografía de una letra, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes lo van a dar cuenta, vamos a colocar la palabra hola. Tenemos un tamaño de letra 11, le vamos a cambiar a 20. Tenemos una tipografía Calibri, le vamos a colocar una tipografía Vogue Antica y lo vamos a colocar de color morado. Entonces, WordPad es también parte de los procesadores de texto porque cumple con la característica que tiene o debe de tener un procesador de texto, que es la creación, modificación de los textos, también como cambiarle tipografía, tamaño de letra y color de letra. Si algún procesador de texto, entre comillas, no cumple con estas referencias, entonces no es un editor, no es un procesador de texto, es un editor de texto. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a seguir viendo los ejemplos que tengo por acá. Entonces, ¿cómo dijimos que se llama este logotipo? WordPad, excelente. El siguiente, el conocido, ¿verdad? La vieja confiable, dirían por ahí. ¿Cómo se llama? Word. Exacto. Este. Blog de notas. Excelente. También nos vamos a dar cuenta que cumplen con las mismas características. Sabía que se me olvidaba abrir alguna aplicación. Miren, se me olvidó abrir el blog de notas. Vamos a abrir el blog de notas. Que acá lo tengo a la mano. Y nos vamos a dar cuenta de que, de igual manera, nos deja crear texto, nos deja modificarlo. Y también, si nosotros nos vamos acá en formato, nos va a dejar modificar la tipografía, el tamaño, y creo yo que solo. Ojo, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo
software, programas que traen herramientas que traen bastantes herramientas y algunas otras que traen únicamente lo mínimo para cumplir con la característica de ser procesadores de texto. En este caso, acá el bloc de notas solo nos deja cambiar el tipo de letra, el tipo de fuente, el estilo de fuente, si lo queremos en negrita, en oblícula ligera o en oblícula negra, y el tamaño de la letra. Si usted se da cuenta, se acaba de hacer los cambios. Ok. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sebastián. A lo mejor. Vamos bien. Bueno, sigamos. Y por último, tenemos Documents2Go, o también conocido como Docs2Go, el cual son aplicaciones para teléfonos. Hoy en día tenemos el gran avance tecnológico de que no solo las computadoras traen procesadores de texto, sino que también los teléfonos. Y Docs2Go se les voy a escribir acá cómo se escribe Docs2Go. Docs2Go. Es uno de los procesadores de texto más utilizados dentro de lo que es la plataforma de Android. No significa que sea la única. Tenemos también Word para Android, pero como casi la mayoría de aplicaciones de Microsoft, esta tiene una plataforma tanto gratuita de paga para el teléfono. Es decir, que la puede descargar gratuitamente, pero para utilizar alguna de las herramientas dentro del teléfono necesita pagar usted un tipo de dinero para poder utilizarlo. Pero no significa de que sea mala para los teléfonos Android. Ok. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? No. ¿Mejor? Estamos claros. Excelente, muy bien. Entonces prosigamos. Ahora, alguien que me pueda leer lo que dice en esta área, en la parte derecha, lo que sería editores de texto. Que me levante la mano por ahí, por favor. Ok, Jefferson Luciano. Le cedemos la palabra. Es un programa que permite escribir y modificar archivos digitales compuestos por textos formales, ejemplo. Excelente. Ojo, es un programa que permite escribir y modificar. ¿Qué significa? De que a este no le vamos a poder cambiar el color de letra, no le vamos a poder agrandar el tamaño de letra, no vamos a poder cambiarle el tipo de fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Este tiene por predeterminado un tipo, un tamaño y un color, y así se va a quedar. Usted únicamente va a poder escribir, modificar, significa borrar y agregar textos a su regalada gana. Excelente. Ahora, para ello también tenemos ejemplos, ¿verdad? Tenemos este logotipo, y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Es un fondo negro con una mancha anaranjada. A este programa se le llama Sublime Text, que es el que yo tengo acá abajo. Si usted se da cuenta, acá a la hora de abrirlo, nos aparece Sublime Text, en el cual nosotros vamos a poder colocar textos, mas sin embargo en ningún momento vamos a tener alguna herramienta para modificar el tamaño de la letra. Es decir, que todos los textos que nosotros vayamos a colocar van a tener este tamaño de letra, este color de letra y este tipo de letra. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver. Alguien que me pueda decir la diferencia entre un procesador de texto y un editor de texto. Alguien que levante la... Ah, bueno. Marco Sebastián, ¿tiene micrófono abierto? ¿Quiere participar? El
procesador se pueden cambiar tipos de letras, se puede hacer de todo. En el modificador solo es el texto lo que se cambia. Excelente, muy bien, exacto, eso es. En el procesador de texto nosotros podemos modificar fuente, tamaño, color, mientras que en el editor solo vamos a poder agregar y eliminar texto como nosotros querramos. Excelente, entonces prosigamos con el tema. Tenemos Sublime Text o Sublime Text, también tenemos esto que se le llama Atom, y por último tenemos Ultra Edit, que todos pertenecen a la familia de editores de texto. Excelente. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento antes de cambiar de diapositiva? No. ¿No? ¿Estamos bien? Excelente. Espero que no se estén durmiendo. Miro algunos ahí activos. Espero de que les esté gustando la clase. Intento estar haciendo la clase lo más dinámica posible, pero ustedes saben que en este tipo de plataforma es un poco, no es lo mismo estar presencial, ¿verdad? Yo sé de que ya a esta hora de la tarde empieza a dar el hambrita, pero ya vamos a terminar, ya casi llegamos al final. Ok, sigamos. Vamos a ver lo que son los tipos de procesadores de texto. Ok. ¿Alguien que me pueda leer el siguiente párrafo? Que me levante la mano, por favor. ¿Alguien? ¿Nadie? Keila levantó la mano. Keila. Ok, excelente. Keila, con mucho gusto, puede participar. Ahorita coloco la presentación. Excelente. Tipos de procesadores de texto. La mayoría de los procesadores de texto más utilizados en la actualidad se basan en el concepto WYSIWYG, que data de las inglés what you see is what you get, que significa lo que ves es lo que tienes. Tales cosas como Word, OpenOffice, Write, LibreOffice, Write, etc. Ok, excelente. No se preocupe, yo creo que todos estamos mal en inglés. Hasta yo estoy mal en el inglés, así que no se preocupe, no somos estadounidenses para manejar un buen inglés. Excelente. Ojo, acá nos dice que los procesadores de texto, la mayoría de los procesadores de texto se basan en el concepto de las siglas en inglés WYS y WYG, en el cual nos dice que datan de what you see is what you get, que significa lo que ves es lo que tienes. Todos los procesadores de texto, los cuales nosotros utilicemos, vamos a tener la facilidad de poderlos imprimir. Y lo que usted está escribiendo es lo que al final va a tener como resultado a la hora de imprimirlo. Ejemplo, hagamos de cuenta y caso que yo tengo aquí, hola, ¿cómo se encuentran? Y pongo una imagen X. ¿Qué significa esto? Ojo con lo que dice acá. Acá nos dice de que significa lo que ves es lo que tienes. Ahora les pregunto yo, si yo vengo e imprimo esto, ¿qué es lo que me va a salir en la impresión? ¿Me van a salir letras o me van a salir números? Letras. Me van a salir letras. ¿Me van a salir de color rojo o de color celeste? De color rojo. Color rojo. Ahora depende, ¿verdad? Si no tenemos tinta en la impresora, entonces nos van a salir de color negro. Así sean rojas, ¿verdad? Pero si tenemos tinta, nos tiene que salir sí o sí rojo. Ejemplo, yo vengo y pongo aquí una imagen de un gatito. A la hora de imprimirlo, ¿qué nos va a salir? ¿La imagen de un gato o la imagen de un perro? De un gato. La imagen de un gato. A eso se refiere, lo que ves es lo que tienes. Si yo vengo y le doy acá y me voy al apartado de imprimir, se van a dar cuenta que a la hora de que nos tire la vista previa
para imprimir el documento va a ser exactamente lo que teníamos anterior. No se movió, no se puso en medio, no se puso a la derecha o a la izquierda, sino exactamente está en la parte superior izquierda, tal y como nosotros lo tenemos. A esto es lo que se basa el formato de lo que ves es lo que tienes. Significa de que si usted aquí está viendo un texto con un tamaño de letra 20 de color rojo, a la hora de imprimirlo, eso es lo que le tiene que salir. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Queda claro? Sí. Sí, Sí, perfecto. excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Y también tenemos el procesador, el tipo de procesador de texto de lo siguiente. Alguien que quiera leer el siguiente párrafo, que levante la mano. Profesor Carlos hasta desactivó su cámara para que no lo vuelva a mencionar. Dice, no, gracias por su participación, ya le pusimos su chequecito. Entonces, ¿alguien más que quiera ayudar? Josué. ¿Quién? No lo miro por acá. Josué Catú, levanta la mano. Ok, Josué, le damos la palabra entonces. Solo déjeme cerrar esto. Lea el siguiente texto. Otro tipo de procesador es no sé cómo se pronuncia. Deletréelo porque son siglas. W, C, I, W, P, Y, M, que data de las inglés what you say is what you mean, algo así. ¿Qué significa lo que ves es lo que quieres? Dentro de esta categoría se destaca el programa LIM. LIM, excelente. Disculpen por esta situación, aquí me faltó que datan de las siglas, en inglés era, pero como que tenía hambre y me comí las demás palabras, lo siento. Entonces el error es mío, no suyo. Entonces, nos dice que el siguiente tipo de procesador data de las siglas WYS y WYM, que significan what you see is what you see is what you mean, que significa lo que ves es lo que quieres. Mucho ojo con esto. ¿Qué es lo que cambia? Únicamente la última palabra, ya que en el de arriba es get y en el de abajo es mean. Uno significa lo que ves es lo que es tener y lo otro significa lo que significa es querer. Entonces, le pregunto yo, ¿el tener y el querer es lo mismo, sí o no? No. No, ¿por qué no? Porque el querer, Porque tener es cuando ya tienes algo y querer es cuando el querer quieres es cuando algo. deseas algo. Excelente. Un ejemplo, yo quería un hermano, pero tuve una hermana, ¿verdad? Entonces, quería algo, pero mis papás me dieron totalmente algo diferente. Entonces, el querer y el tener son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que uno vamos a tener algo y en el otro lo vamos a querer. Voy a decir, yo quiero esto, pero puede ser que se cumpla o puede ser que no se cumpla. Ojo con esa situación. Y uno de los programas más utilizados es el programa LIM, que mayormente se utiliza para crear formatos en 3D y también se utiliza para algunas situaciones de programación de códigos. Eso ya es programación, entonces no me voy a entrar mucho en esta situación. Ok, ¿alguna duda o pregunta con los tipos de procesadores? No. No, profe. ¿No? No, Excelente. Profe, No. Entonces sigamos con el tema. Y tenemos la historia de Word. Y ustedes se van a preguntar, ¿y por qué la historia de Word y no la historia de otro procesador de texto? ¿Por qué la historia de Word?
porque Word es el procesador de texto utilizado por excelencia. Aquí en Guatemala y allá en la China, usted va a encontrar una computadora con el procesador de texto de Word. Word ha sido hoy en día desarrollado para un alrededor de 150 idiomas diferentes. Es decir, que no solo está traducido al español, sino está traducido al chino, al mandarín, al inglés, al británico, al holandés, al noruego, etcétera, etcétera, etcétera. Word, desde su primer lanzamiento en el año de 1989 hasta la actualidad, se ha mantenido en la posición número 1 como procesadores de texto. ¿Por qué? Por la facilidad de uso, por la facilidad de entendimiento, porque cualquier persona que tenga una computadora lo puede utilizar. Y no estoy hablando solo de una computadora con sistema operativo Windows, sino también una computadora con sistema operativo de Apple, que significa de Mac. Entonces vamos a ver que no solo ha sido desarrollado para una empresa, sino que se ha desarrollado para varias. Y esto ha hecho que se mantenga como el procesador de texto hecho por excelencia. Excelente. ¿Alguien que me pueda leer el siguiente texto, por favor? Que me levante la mano. Marco Francisco, excelente. Vamos a darle la palabra a Marco Francisco. Aquí estamos. Ok. ¿Lo puede leer? Microsoft Word es un programa informático orientado en el procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft y viene integrado de manera predeterminada en el paquete ofimático denominado paquete de Office. Excelente. Y aquí abajo les tengo una pequeña imagen de una línea del tiempo desde la salida del primer procesador de texto de Word hasta el último, hasta la actualidad. Nos damos cuenta de que inició desde el año de 1983 y actualmente hasta el año del 2019. ¿Alguien que me pueda decir cuántos años han pasado desde 1983 hasta el 2019? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Han pasado 36 años en los cuales Word se ha mantenido como el procesador número 1 o en lo que es informática, en lo que es una computadora. 36 años no son fáciles de mantenerse y esto significa de que Microsoft tiene una gran responsabilidad con el usuario que estamos utilizando este procesador de texto. ¿Por qué? Hagamos de cuenta en caso, si alguien baja su calidad, únicamente se viene y se cambia el producto. Ejemplo, si yo he consumido, qué sé yo, Tortrix toda mi vida y de repente le empiezan a bajar la calidad a los Tortrix, entonces voy a buscar un sustituto para el Tortrix, ¿verdad? Pero, ¿quién no se ha comido un Tortrix hoy en día, verdad? Y seguimos comiendo Tortrix. Yo me recuerdo desde que estaba chiquito consumo Tortrix y sigo consumiendo Tortrix. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sabor. Es lo mismo con Word. Word ha ido mejorando, ha ido cambiando, pero no para mal, sino para bien. Ok, ¿a qué le llamamos paquete de ofimática? Al paquete de ofimática le llamamos a todos aquellos programas en los cuales tenemos Excel, tenemos Word, PowerPoint, Access, Excel, OneNote, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le llamamos nosotros paquete de ofimática, a este conjunto de programas que nosotros podemos utilizar y que va a tener diferentes funciones. Excelente. Vamos a proseguir. La ficha informativa. Esto lo voy a leer yo. Word es un tipo de programa, aplicación informativa, software privativo. ¿Qué significa un software privativo? Que es un software privado,
que es una licencia que solo puede ser utilizada por la empresa de Microsoft, que ninguna otra empresa va a tener algo parecido a lo que es Word. Tenemos que su desarrollador es Microsoft, perdón. Tenemos que su última versión estable salió en el 2019, o se llama 2019, conocida como Word 2019, y fue lanzada el 24 de septiembre del 2018. El género procede de un género de procesador de texto, que es de lo que estamos hablando, y ha salido para los sistemas operativos Windows, de la misma empresa de Microsoft, Mac OS, de Apple, y para los dispositivos Android, es decir, para teléfonos. Excelente. Y ha sido traducido para más de 150 países. O sea, vamos a darnos cuenta de que a donde vayamos, al país que vayamos, hay una computadora, sí o sí, el paquete de Ofimática va a estar presente en esa computadora. Excelente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar. Ya falta poco. Solo 25 diapositivas más y terminamos. No se crea, ya falta poquito. Vamos a ver, para que se den cuenta que ya nos falta poquito. Vamos por la diapositiva. Vamos por esta. Es decir, que nos faltan 2 diapositivas más y terminamos. Excelente. Desarrollo. ¿Cómo se desarrolló? Dice, originalmente fue desarrollada por Richard Brody para la computadora IBM con el sistema operativo DOS, Diskette Operating System. Ustedes están pero muy jóvenes para entender que era un sistema operativo en disquete. Si usted está viendo su cámara, vea cómo el profesor Carlos se ríe, porque tanto él como yo, pues, no trabajamos directamente con esto, pero sí los conocimos. Anteriormente no tenemos la bonita y excelente tecnología que teníamos hoy, sino teníamos esto que les muestro yo ahora en pantalla. Esperemos que cargue. Esto era el sistema operativo DOS, un sistema operativo el cual estaba basado en un disquete donde nosotros podíamos almacenar distinto tipo de información. Luego, por el avance tecnológico, se creó el disco duro y ya todo fue mucho más fácil y divertido. Pero el primer procesador de texto que se creó, o los primeros procesadores de textos de Word, venían encajados en esto que usted mira acá. Estos disquetes no era como hoy en día, ¿verdad? Que usted viene, abre Word y guarda el documento y ya, se acabó, se quedó guardado en su computadora. No, usted tenía que tener, si usted tenía 20 documentos, significa que usted tenía que tener 20 disquetes y cada uno contenía un documento diferente. Entonces, para la primera computadora que se creó fue para una IBM con el sistema operativo Disk Operating System, o DOS. Posteriormente fue desarrollado para diferentes plataformas es un componente de la suite de Ofimática de Microsoft Office. También se vende de forma independiente y está incluida en la suite de Microsoft Word. ¿A qué le llamamos que se vende de forma independiente? A esto le llamamos a que usted lo puede conseguir en cualquier tienda de electrónica en la que usted pueda referirse. De por sí ya vienen instalados dentro de una computadora. De por sí, siempre que usted compre una computadora, cualquier computadora, siempre va a venir instalado con el paquete de Ofimática, pero por si X o Y razón no viene, usted puede llegar a cualquier electrónica y decirle, mire, véndame un paquete de Office. Ok, cuesta tanto, tenga sus discos, usted lo puede instalar. Y así eso es lo que le decimos, o eso se refiere cuando se dice que se vende de forma independiente. Excelente. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Excelente. Sí. Ya casi terminamos.
Su versión más reciente es Word 2019 para Windows, Android y Mac. Al 2020, es decir, que en el 2020, junto a Google Docs, fueron los procesadores de textos más populares en el mundo. Anteriormente, antes de la pandemia, Word no tenía rival como procesador de texto. No había un solo procesador de texto que le llegara, aunque sea a los tobillos, a Word. Con lo de la pandemia, se fueron implementando más procesadores de texto y Google Docs se le empezó como que poner un poco más a la par, ya que incluía o se podía hacer muchas de las situaciones que hoy se hace en Word, es decir, el modificar el texto, el cambiarle de párrafo, el agregarle viñetas, el, qué sé yo, el cambiarle de orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que hoy en día o hasta el 2020 se le consideraba también como uno de los procesadores de texto con más popularidad. Es decir, que tanto Word como Google Docs son los más populares hoy en día. Ok, prosigamos. Y pasamos a las versiones para las plataformas. Iniciamos con las versiones para MS2, Microsoft DOS, que fue lanzado, o su primera versión fue lanzada en el año de 1983 con Word 1, hasta el año de 1993 con Word 6.0. La primera versión de estos disquetes para esta plataforma en disquete salió en 1983, pero dejaron de funcionar con la salida de dispositivos de almacenamiento masivo hasta el año de 1993 con Word 6.0. Luego tenemos las versiones de Windows, lanzada en el año de 1989 con Word Opus, hasta el 2019 con Word 2019. Tenemos las versiones para Apple, lanzadas en el año de 1985 con Word 1, para la computadora Macintosh hasta la actualidad en el 2019 con Word 2019. Mucho ojo, dése cuenta algo de algo interesante en esto. De primero se lanzaron las versiones para Apple y después se lanzaron las versiones para Windows. No sé si ya el profesor Carlos le habrá contado la rivalidad entre Apple y Windows, entre Apple y Microsoft, pero es una de las rivalidades que a mí en lo personal más me gustan y más me han interesado, porque son dos plataformas totalmente diferentes. Más sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que Apple ha sido siempre más popular que Microsoft en su gama de dispositivos. Cuando salió el iPhone, yo creo que todos querían un iPhone, o todos deseaban poseer un iPhone, pero por el precio de estos, pues son bastante caros, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sale primero una versión para Apple y después la versión para Windows? Porque Bill Gates, que es el creador de Microsoft, pensó que si Word daba o pegaba tanto con Microsoft, con Apple, era decir que con Microsoft iba a ser exactamente lo mismo. Ok, y por último, tendríamos las versiones para Linux o para Linux, que es otro tipo de sistema operativo que solo tuvo una versión, que se fue Word para Unix 5.1. En resumen, ¿cuál es la utilidad de los procesadores de texto? La principal utilidad de los procesadores de texto es la creación de documentos de gran variedad para oficina o bien para trabajos de educación, lo que hoy conocemos como las tareas, ¿verdad? Permitiendo la modificación del documento, haciéndolo más atractivo a la vista y con un aspecto más formal. Ok. Ahí se acaba la presentación. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ya se durmieron? ¿Todavía siguen vivos? ¿Aún respiran?
Sí, Ahí estamos, ¿verdad? Yo dije, ya todos se me desconectaron, ya fueron a almorzar y yo hablando aquí solito como loco, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Queda claro el tema? ¿Les surgió alguna duda? ¿O me van a decir que el profesor es tan bueno que explicó bien el tema y no quedaron preguntas? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Soy bueno como profesor. Miren, dejé clarísimo el tema entonces. Profe Carlos, ahí no se ponga celoso después. No se preocupen, no se preocupen. Yo sé que ya desde hoy en adelante ya profe Carlos ya no me va a invitar, va a pensar que le voy a quitar el trabajo, pero no se preocupe. Ok, entonces vamos a pasar a la última fase de la clase del día de hoy, que como lo mirábamos acá, es la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje es un pequeño, ay, lo siento, me salí de todo. Es un pequeño documento, es un pequeño formulario en el cual consiste de 10 preguntas. Por favor, lea detenidamente las preguntas. Vienen exactamente de lo que vimos acá, de lo que vimos el día de hoy. Es decir, que están como la pintura fresquecita, ¿verdad? Tienen todo ahorita a la mano. Por favor, vean que dice nombre completo. Cuando me refiero a nombre completo, es sus 2 nombres, sus 2 apellidos. Si tienen 6 nombres y 60 apellidos, colocan sus 6 nombres y sus 60 apellidos. No se preocupe, el espacio es bastante grande para colocar completo su nombre. También viene la parte de grado. En este caso son primero básico, ¿verdad? Y su sección. Sí. Si la sección no tienen sección A, B o C, entonces únicamente colocan sección única, por favor. Y lo guardan como sección única y empiezan a contestar su pregunta, su cuestionario. El valor del cuestionario es de 10 puntos. Ya sabrá el profe Carlos cómo se lo integrará a su zona. Ya sabrá si van a hacer punteos extras o, bueno, eso ya es parte del profesor Carlos, ¿verdad? Entonces les voy a pasar el enlace de esto. Solo esperen un rato. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. Les voy a copiar el enlace y lo pueden contestar. Ok. Ahorita se los envío, jóvenes. Profe, ¿por dónde lo va a mandar? Se lo voy a mandar por el chat de Meet. Ok. Creo que me excedí en el tiempo, ¿verdad que sí? Okay. Pero vale la pena, profe. Disculpen, la verdad, les soy sincero que se me fue el tiempo, no me había dado cuenta de que casi me pasé 15 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le voy a dejar el enlace al profesor Carlos, se lo voy a dejar a él y que él se los mande a cada uno de ustedes. ¿Estamos bien así, profesor Carlos? Sí, ahí estamos. Me lo dejas a mí y yo lo voy a compartir para que ellos puedan responder en el resto del día, porque pues ya están en su hora de ellos de descanso, ¿verdad? Pero igual sí van a participar todos. Ok, entonces, jóvenes, se los agradezco. Para mí fue un placer y un gusto estar el día de hoy con ustedes. Realmente una clase bastante bien portada, bastante participativa. Tenía razón, profesor Carlos, cuando me dijeron que los de primero pues eran bastante tranquilos y participativos. Se los agradezco bastante, gracias por su atención y espero obtener las respuestas de sus exámenes, ¿verdad? Se los agradezco. Gracias al profesor Carlos por dejarme el tiempo de su periodo y pues
nos miramos en alguna próxima ocasión, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pase feliz tarde. Gracias, profe. Feliz Gracias, día. profe. Gracias, profe. Tenga buen día. Adiós, Adiós. profe, que tenga un día.